disponer, es decir, aprovechar al máximo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ya nos dio bastante, porque todo lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha hablado son tesoros preciosos. Y sé que es principio, inicio. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Como dijimos, los jueves estamos queriendo compartir los milagros, y es interesante, desde que Jesús inició su ministerio hasta que se fue, eran palabras, milagros, maravillas, sanidad. O sea que no había un solo día que no haya hecho Él un milagro. Cuando la iglesia comenzó, en Hechos de los Apóstoles, la iglesia comienza, y prácticamente todo lo que es el libro de Hechos, nosotros encontramos palabra, milagros, sanidades y maravillas. Y creo que es algo que el enemigo, no sé, en su astucia, quitó esa parte o logró robar esa parte a la iglesia del Señor. Y todo avivamiento, todo despertar, siempre es confirmado, es respaldado por lo que Dios hace. Y muchas veces el enemigo ha logrado que la iglesia del Señor se conforme. Tenemos buena palabra, que está muy bien, es importante. Tenemos de repente oración, tenemos ayuno, tenemos muchas cosas, pero esas cosas tienen que ir siendo confirmadas por los milagros y las maravillas que Dios hace. No es que cada culto vamos a estar liberándonos, no es que cada culto alguien se va a tener que manifestar, no es precisamente eso. Pero sí entendemos que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, ese ha sido el ministerio de Jesús. Cuando miramos en la vida de los hombres de Dios, desde el principio, todo aquello que de una u otra manera Dios llamó y Dios usó, siempre han tenido en sus vidas testimonios de la mano de Dios obrando a través de ellos. No solamente los profetas. ¿Cuántos reyes que fueron levantados por Dios han experimentado milagros extraordinarios? Entonces, ¿por qué? Y no estoy metiendo todo, como siempre le digo, en la misma bolsa. Sé que Dios sigue obrando y hemos visto señales, maravillas. Ustedes habrán experimentado en sus vidas, hemos experimentado como iglesia, hemos visto. Pero yo creo que no queremos conformarnos con eso. Amén. Queremos ver mucho más el mover de Dios. Mucho más el mover de Dios. En estos días no al Señor, creo que fue el jueves pasado, se nos permitió orar por alguien. Y Dios hizo un milagro tremendo, que solamente Dios puede hacer. Pero necesitamos ejercitar nuestra fe, necesitamos movernos en fe. Y yo creo que a eso es lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a cada uno. Como dije, no nos podemos excusar. No, yo no soy evangelista, yo no soy profeta, yo no tengo el don de sanidad, no. Claro, hay dones específicos de acuerdo al ministerio en el cual Dios te llame, estamos seguros. Pero eso no es que nos libra de que Dios pueda usar tu vida en el lugar que sea necesario. Porque si hay alguien que necesita y no hay ningún evangelista, no hay ningún profeta, no hay ningún pastor, no hay nadie, y tal vez vos decís, pues yo no, pero Dios a través de tu vida quiere manifestarse. Eso no es así de sencillo. Vamos a abrir en el Evangelio de Marcos capítulo 5, si ya lo tienen.
Desde el verso 21 prácticamente encontramos dos milagros en uno, vamos a decir, ¿no? Dos milagros extraordinarios. Y yo sé que Jesús será Jesús. No sé si el Señor nos permitirá o les permitirá a alguno, por así decirlo, llegar a ese nivel. Sabemos que la palabra dice hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la bendición está, la provisión está. Ninguno va a tener excusa, que era muy difícil, ¿no? La palabra dice se puede. Y ojalá Dios permita, o nosotros le permitamos a Dios, mejor dicho, porque está a disposición de todo, que podamos llegar a ese nivel. Jesús estaba en carne, en hueso, como cualquier ser humano, por eso se cansó, por eso encontramos que se durmió en la barca, o sea que tenía hambre también, se cansaba, era normal. Pero eso no impidió de que Él todos los días manifieste la gloria del Padre a través de lo que Él hacía. Todos los días. Imaginémonos a Jesús, ya levantarse solamente para eso. Hasta a veces, hasta la madrugada. Y no era uno o dos enfermos. No era uno o dos endemoniados. Pero Dios dice que estaba con Él. Y eso mal también nosotros necesitamos. Permitirle a Dios estar con nosotros. No es que Él no quiera estar. Permitirle a Dios manifestarse con nosotros. Así que en este capítulo, a partir del verso 21, como le dije, encontramos dos milagros en uno, ¿verdad? Vamos a leer nomás desde el verso 21 para entender un poco mejor. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Si ustedes leen el capítulo 5 al comenzar, dice que Jesús pasó de esa orilla a la otra y se encontró ¿con quién? El endemoniado gadareno, ¿verdad? Algo tremendo sucedió, algo extraordinario que en estos días hemos compartido. Ahora vuelve a pasar a la otra orilla. Y Jesús dijo, bueno, ¿hoy vamos a descansar? No. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí nada más, porque el otro sigue el otro milagro, ¿no? Tal vez pensaríamos cuál es más grande, quién tuvo más fe, pero estamos justamente estudiando en estos días que muchas veces el concepto que nosotros tenemos de fe, lo que esperamos que sea fe, y enseguida nos condenamos porque había sido, yo creí que tenía fe, pero no tenía fe, aún juzgamos a veces a otro, pero entendemos que muchas veces por la misma fe
Dios se manifiesta de diferentes maneras. Lo importante es creer. Jesús pasó a la otra orilla, hay una gran multitud, se acerca junto a él, dice un hombre de la sinagoga, un principal, y le ruega que vaya a orar por su hija. Pero en ese interín, mientras él va, dice que una mujer escucha que Jesús estaba pasando por ese lugar. Tal vez nosotros los varones poco entendamos de lo que significa esto. Porque no era solamente una pérdida de sangre. La Biblia dice que la mujer, mientras está en esa condición, es considerada inmunda, no en mal sentido, pero de cierta manera, ¿entienden? Por eso es que una mujer, mientras estaba en ese estado, todo lo que tocaba también quedaba inmundo, en un sentido, ¿entienden? Porque habla de impureza y bueno, eso es otro tema, pero creo que todos me entienden, ¿verdad? Ahora, esta mujer, más allá de no solamente estar en esa condición, sino que era una enfermedad. Así que hemos escuchado, y tal vez ustedes saben, si una mujer a veces está con 2, 3 días o una semana con esto, es como una tortura, ¿no es cierto? Pero más allá de no solamente estar en esa condición, muchas veces los dolores y muchas otras cosas más. Si podemos pensar en esta mujer, 12 años, 12 años, no solamente en esa condición. ¿Por qué? Porque lo primero, vuelvo a decir, nosotros los varones tal vez no vamos a entender mucho de esto, pero lo primero que te hace sentir, me imagino, sucia, ¿verdad? Y bajo la ley, ella no podía tocar nada. Ella tenía que anunciar. Si ella entraba en vamos a poner en el almacén, vamos a decir, ella tenía que saber que no podía tocar cosas porque lo que ella tocaba quedaba inmundo. No era solamente una enfermedad física, algo psicológico. Imagínate vos, que donde vos te vas, vos tenés que cuidarte no solamente a vos mismo. Y en ese tiempo no había lo que las mujeres modernas hoy usan, ¿verdad? ¿Se entiende? Así que la condición física, el dolor físico, el dolor emocional, la vergüenza y todo lo que conllevaba por 12 años. No dice que tenía esposo, porque seguramente si tenía la habrá dejado. En su familia nadie se quería acercar, nadie ni siquiera se quería sentar al lado. Así que estar 12 años en esa condición, el sufrimiento, y más allá, lo físico, lo emocional, lo financiero. Porque dice que gastó el médico todo lo que tenía, así que probablemente se quedó sin casa, se quedó sin nada. Ahora, cuando juntamos todo eso, no solamente una mujer, sino la condición, cualquier varón no va a estar así como ella, ¿me entienden? No va a tener esa enfermedad el varón, pero vuelvo a decir, la situación, 12 años de enfermedad, físico, emocional, financiero, sin nada, agotada, me imagino, agotada, porque cualquier pérdida debilita, cualquier hemorragia debilita. 12 años, probablemente despedía olor y un montón de cosas más. Cualquiera, después de 1 año, 2 años, 3 años, ya no sé cómo estaría. Lo que hoy famosamente tal vez llamaríamos deprimida. Ella ya no saldría de su casa. Probablemente más de una vez habrá pasado también por su mente. Mejor me quedo acá y me muero, ya no hay caso. Ya no tengo casa, no tengo dinero, no tengo más nada. Frustrada totalmente. Porque cuando te vas al médico, te vas con la esperanza que te diga, sí, esto murió ahí, ya está, sí, ya te vas a curar, ¿verdad? Pero saber que se fue a 1, se fue a 2, se fue a 3, se fue a 4, y habrá donde le decían probablemente ya se iba. ¿Y qué pasa? No hay casa.
que la condición de ellas no era fácil. Pero cuando escuchó que Jesús estaba nuevamente en esa ciudad, cuando escuchó la condición en la que estaba, que Jesús pasaba, y ella sabía la condición en la que estaba, que probablemente cuando salía en la calle, muchos se iban a reír, se iban a burlar, se iban a apartar de ella. Y ella misma sabía que podía ser apedreada si de forma intencional tocaba a alguien. Así que yo no sé, yo no puedo decir le entendemos, no sé si ustedes podrán decir le entiendo. Desechada por la sociedad, se le miraba mal, se le miraba feo, porque como dije, probablemente en aquel tiempo todavía la ciudad era chiquita, todos ya sabían, allá viene ña fulana, salgan que del camino, no se acerquen. Y nos falta el que hace gesto feo, probablemente se tapaba la nariz, y muchas otras cosas más. Así que la frustración que cargaba esta mujer era impresionante. Pero más que todo eso, también es admirable su fe, ¿verdad? Como dije, yo sé que muchas veces nosotros, y no estoy jugando a nadie, pero cualquier cosita que se nos presenta, no voy a poder, me voy a quedar nomás. Y sé que muchas veces no estamos en condición, yo sé que a veces, no sé, puede ser que el ataque sea demasiado fuerte, físicamente o espiritualmente, no sé, pero vamos a hablar de cierto dolor. No me voy a poder ir porque la verdad que... Pero muchas veces, cualquier cosita que el enemigo a veces pone o a veces sentimos, ya enseguida no voy a poder. Esta mujer, 12 años, con un flujo, con una enfermedad, con una inmundicia y todo lo que ustedes quieran agregar alrededor de ella. Se entera que Jesús pasa a la ciudad, se entera que Jesús está ahí. Dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. En otro de los evangelios dice, ¿no es cierto? La gente la habrá querido atacar, le habrá dicho no te acerques, no vengas, vos estás inmunda, y un montón de cosas. Porque cuando vos estás mal parece a propósito, ¿verdad? Aparece gente. Pocos son los que te van a animar, te van a alentar. Muchas veces te van a decir, viste, algo tiene que haber, seguramente. Algo está escondido por ahí. Y un sinfín de cosas. Nosotros diríamos, si yo estaba ahí, le hubiéramos agarrado la mano y le hubiéramos llevado corriendo junto a Jesús, ¿verdad? No sé si haríamos eso porque seríamos unos malos religiosos. Creo que fue ya 15 días atrás, creo que justamente después que nos fuimos del culto y llegamos a casa y cuando me bajé del furgón para abrir el portón, creo que ustedes estaban también. Se acercó un muchacho que nosotros le conocíamos así de chiquitito y sucio, y vino con todo y me abrazó y ¿saben qué? Mi carne automáticamente, pero después me quedé y me dije, lo primero que me vino a la mente es, no es que haría Jesús, ¿verdad? Sino que yo sabía, así que le tuve que abrazar. Acababa de irme de la iglesia, acababa de ministrar. ¿Y cuántas veces nos va a tocar acercarnos a una persona que para nuestra mente está inmunda? ¿Cuántas veces perdemos de demostrar el amor y la gracia de Dios por conceptos que tenemos como cristianos, como evangélicos? Hoy los más ungidos ya tienen guardaespaldas para que nadie les toque. Imagínense. Yo creo que debería ser al revés. Cuanto más unción tenés, quédate libre, que la gente no se te toque y ya se sanó. ¿O no?
Pero hoy en día los más ungidos ya tienen guardaespaldas para que nadie le toque. Ojalá tenga suficiente unción que el que pasa al lado tuyo, el que te saludó ya recibió. Amén. Así que Jesús va caminando, Jesús sabe, Jesús conoce. Y esta mujer atropella lo que tiene que atropellar. Nosotros muchas veces hemos repetido el versículo que los cielos sufren violencia y lo violento lo arrebata. Y no habla de violento, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos el concepto de violencia. Nosotros nunca hubiéramos elegido a Pedro como discípulo, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces Dios, esa clase de gente, necesita. Están también los pasivos, los tranquilos. Pero aquellos que no le importa quién le miró, quién le juzgó. Supongamos que te vas por la calle caminando y viene un hombre vestido de mujer, esos que conocemos así que están por la calle, y viene corriendo y te saluda y te dice: ¿te puedo dar un abrazo? ¿Qué haría? Si me ven, pero a lo mejor es todo lo que necesitan. Yo sé que vamos a tener una lucha ahí, ¿verdad?, por lo espiritual, por todo aquello, pero si viene y te dice: ¿te puedo dar un abrazo? Vamos a tener una lucha ahí, ¿verdad? Ahora, si viene de parte de Dios, vos tenés que discernir: Señor, acá está, sin problema. Escuché el testimonio de un pastor. Decía, se acercó un joven en la iglesia y le dijo: pastor, ¿vos cómo me ves a mí? No sé, es normal, está todo bien, parece, no veo nada raro. Y bueno, dice: ¿saben qué? Yo soy fulano, no soy fulana. Y le dice: y pastor, ¿usted me bautizaría en esta condición? Y dice el Señor, lo primero que le trajo en su mente es lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe cuando se encontró con el eunuco: ¿me puedo bautizar? ¿Qué problema hay? ¿Qué impide? Y ese versículo el Espíritu Santo puso en el corazón del pastor, y cuando él, que en ese momento era ella, le dijo: ¿me vas a bautizar en esta condición? Y él ahora, como todo pastor, vamos a pensar: ¿qué va a pensar la iglesia? ¿Qué van a decir los demás? Miles de cosas van a pasar con nuestra mente. Lo primero va a decir: vamos a orar primero por vos, liberate primero, todo aquello. Yo no sé, vamos a tener diferentes pensamientos. Él le dijo: sí, ¿qué impide? No hay ningún problema. Bueno, el domingo yo voy a venir para que usted me bautice. Así que vino ese día, ese domingo, después de la administración, pasa enfrente, porque son esas iglesias que tienen luego la pileta enfrente. Y bueno, cuando se preparó, él vino totalmente disfrazado. O sea, vos le mirabas, él era una mujer, ¿me entiendes? Pero era él. Él subió, y cuando no entra en el agua, y cuando le va a bautizar el pastor, él le dice: pastor, ¿puedo hacer una oración antes que me bauticen? Y dice el pastor: primero es que me dicen esto. Mayormente nosotros oramos por ellos, pero él le dijo: ¿puedo hacer una oración primero antes que me bauticen? Sí, no hay ningún problema. Y dice ahí de una manera sencilla, despacito, esta persona dijo: Señor, acá va a morir fulana y se va a levantar fulano. Y dice, una oración tan poderosa y sencilla que me sacudió. Y literalmente se bautizó, y cuando se levantó, él salió de ahí, se fue, se sacó todo lo que tenía, se puso una ropa de varón y dijo: de hoy en más, el que va a vivir es fulano de tal.
Qué tremendo, ¿no? Entonces muchas veces no solamente Dios no puede hacer milagros en nuestras vidas por nuestros conceptos, porque no es que ya nos creamos demasiado santos, estoy demasiado limpito, estoy demasiado perfumadito. Esta mujer nunca hubiera recibido un milagro si ella misma se condenaba a sí misma, o si ella misma decía, no, tal vez, como muchas veces hemos escuchado, seguramente que ya es la voluntad de Dios que yo viva así. La voluntad de Dios no va a ser. Él vino para sanar, para salvar y para libertar. Él vino para realmente hacernos libres. Así que esta mujer no le importó, atropelló, se fue entre la multitud y ella no dijo, voy a llamar al Señor como hizo Bartimeo, voy a gritar, Señor, ten misericordia de mí. Y si Él me escucha, si Él viene a mí, y si Él pone su mano sobre mí. No, ella tenía una fe que tal vez muchos nunca la tuvieron o no lo van a tener. Ella tenía esa confianza y esa fe. Yo solamente necesito tocar el borde, ni siquiera su manto, el borde de su manto, y seré sana. Una fe sencilla, como estamos estudiando, una fe sencilla, una fe genuina, sin protocolo, sin hacer nada llamativo, sin tratar de impresionar a nadie. Ella atropelló lo que tenía que atropellar, hizo lo que tenía que hacer. Ella dijo, si yo tocara tan solamente, como el verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué sencilla es la fe, ¿verdad? Pedro dice que caminaba y la sombra caía y los enfermos se sanaban. Siempre le dije a usted que el Señor nos libre de hacer show, ¿verdad? Lo más sencillo posible, el mover y el actuar de Dios. Dejemos que Dios haga como Él quiere, de la forma que Él quiere, y Dios sea glorificado. El resto dejemos. Ella tocó, se sanó en el momento, recibió su milagro en el momento. Tocó nada más. Esa fe le impulsó, esa fe le movió a hacer. Y recibió su milagro. Y cuando Jesús se detiene, Él siente, Él sabe, Él percibe, poder salió de mí. Y bueno, ahí están los discípulos que como cualquiera de nosotros, la pista que eso quiere decir, ¿quién te tocó? Si te están apretando, te están pisando, a nosotros mismos acá estamos, el que razona, ¿verdad? Su discípulo ahí. Y él dice, no, el problema ¿cuál es? Alguien me tocó con fe. ¿Cuánto voy a ir a salir a una selfie con fulano? Y después ya hacen un cuadro. Estuve con fulano. Y pues no, está bien, si quiere tenerlo, ¿qué problema hay, no es cierto? Si algún día la gente se pelea porque quiere sacarse una foto contigo, gloria a Dios, está bien, ¿qué problema hay? Siempre y cuando que tu corazón siempre se mantenga humilde. Pero ahí Jesús, esta mujer tocó el borde y Jesús pregunta ¿quién? Y hasta que ella dice con temor, ahí dice, Señor, yo fui. Y ella dice, no hay problema, mujer, no te quedes, no te preocupes, no te asustes. Tu fe te ha salvado. No le ministró, no le dijo, ay, parate, saltá, acostate, levantate, corre, vení, andate. Tu fe te ha salvado. Anda a descansar. Así de sencillo. Es el obrar y es el mover de Dios. Y ojalá que siempre sea así. Sin dar tanta vuelta. Jesús va caminando. Y no fue solamente esa vez. Pero hay algo que me hizo pensar. No sé si ustedes al leer pudieron también ver esto, porque yo sé que hay enfermedades y muchas veces dijimos, ¿verdad? Maldiciones, hay herencia, hay otro porque nació así, porque el propósito de Dios, bueno, hay diferentes formas.
Cuando una mujer en un momento vino, y dice la palabra que 18 años estaba encorvada, y Jesús le dice que, ¿cómo que usó la palabra? Que estaba atada, 18 años. Ahora, en esta oportunidad Jesús dice algo que me hizo pensar, porque en el verso 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel, ¿cómo lo llama? Azote. ¿Saben lo que es un azote, verdad? Y no es solamente, no creo que el médico le haya dicho: mira, tu enfermedad se llama azote. No dice. Pero ella dice, y la palabra nos dice que ella fue sana de aquel azote, como que pone algo al lado de esa enfermedad. Como que no solamente, le dije, no es solamente que le producía un dolor, alguna molestia, sino que dice fue sana de aquel azote. Y aún después, dice el verso 34, cuando Jesús le habla, después que ella reconoce, después que ya habló con Jesús, dice el verso 34, y él le dijo, Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana, ¿de qué? De tu azote. Queda sana de tu azote. ¿Qué podemos nosotros pensar de esto? No era una simple enfermedad. No era algo que simplemente pasó en su cuerpo y que probablemente se había preguntado, por ahí le habrán dicho también los fariseos de tiempo, seguramente con un pecado, tener que confesar, tener que hacer aquello. No tenemos idea qué, ni cómo, ni tampoco vamos a averiguar qué le pasó, ni cómo fue, cómo se enfermó, ni nada. Simplemente cuando que ella misma dice recibe el milagro, quedó sana de aquel azote. Y Jesús mismo vuelve a confirmar y dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Así que yo entiendo que esto, más que un dolor, más que una vergüenza, más que una molestia, todo aquello era como un azote. ¿Cómo nosotros nos sentiríamos si permanentemente tenés a alguien detrás tuyo que te está azotando? ¿Se acuerdan cuando Israel estaba esclavo en Egipto y de repente Faraón puso sobre ellos 10 capitanes, y mientras ellos trabajaban tenía alguien detrás de ellos que estaban permanentemente azotándole? Encima de trabajar, encima de estar ahí en ese sufrimiento, tener a alguien que permanentemente, no es que la ramita con que cobra Jonathan, no es una ramita como a veces nosotros decimos, te voy a pegar sin ahí. Habla de azote, sería como un arreador, sería como una vara que realmente lastimaba, que realmente hacía sufrir, que realmente era algo doloroso. Así que no era una enfermedad nada más, era un azote para la vida de esta mujer. Así que de cierta manera ella recibe 2 milagros en uno. No solamente que la fuente de su sangre se secó, sino que en ese momento ella fue sana, pero a la vez libre de un azote. Imagínense. No, estoy diciendo que la enfermedad se llama azote. Pero en otra oportunidad Jesús dice atada. Yo creo que muchas veces la enfermedad, de cierta manera, se manifiesta no solamente como una enfermedad, sino que el propósito del enemigo, ¿qué es? Tenerte atado o como un azote permanente sobre tu vida. Pero ahí está Jesús. Y 12 años, esta mujer no solamente sufriendo, sino siendo azotada.
Su enfermedad era como un azote, era como un garroteo permanente sobre ella. Y Jesús le dice, ¿estás sana? ¿Y qué más? Te quedas sana ve en paz y quedas sana de tu azote. ¿Cuánta gente? Esa enfermedad no es solamente algo físico, sino que es un azote permanente que el diablo usa sobre él o sobre ella. Pero el Señor vino para sanar, para libertar, no solamente de toda atadura, de toda enfermedad, sino todo azote que el enemigo quiera. De repente vos estás declarando victoria, estás declarando sanidad, vos estás ahí y viene el enemigo, silencio, ¡pah! Y en el nombre de Jesús yo creo la palabra, por su llaga fuimos sanados, y la palabra de Dios es así. ¿Qué es el diablo? ¡Pah! Como para hacerte callar, ¿verdad? Muchas veces el enemigo usa ciertas cosas para permanentemente azotarnos. Pero en el nombre de Jesús vamos a tomar cada uno de nosotros esta palabra. Eres sana y libre de ese azote. Amén. La palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es perfecta. Su nombre sigue siendo el mismo. Es interesante. ¿Cuántos años esta mujer sufrió? 12. En los otros evangelios hablan que la hija de Jairo, que primero viene al encuentro de Jesús y le dice, mi hija está enferma. En el otro evangelio, si no me equivoco, de Lucas, él dice que su hija tenía como 12 años. Sabemos que el número 12, la palabra 12, no es que está al azar, ni fue casualidad. El número 12 tiene un significado espiritual muy fuerte en la Biblia. No solamente habla del gobierno perfecto de Dios, de la autoridad de Dios, porque Él no solamente levantó 12 tribus, 12 discípulos, y el número 12, tenemos 12 meses en el año, el número 12 tiene un significado espiritual muy fuerte. Porque no solamente habla de autoridad, habla de dominio, habla de gobierno, pero con poder y con autoridad. Lo que yo pienso así de esta manera es que esta mujer estaba 12 años siendo azotada con esta enfermedad. La hija de Jairo, que tenía 12 años, estaba muriendo. Y ciertamente yo creo que hasta ese momento el que se creía con la autoridad y con ese derecho de gobernar estas vidas en esta condición era el diablo. Pero ahí vino Jesús, ese día llegó Jesús y dice, ahora viene la autoridad verdadera, ahora viene el que realmente gobierna con autoridad y que tiene la autoridad en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y ahora cuando esa autoridad verdadera llega, entonces el otro se tiene que ir. Esta es una autoridad que trae sanidad, que trae libertad, que trae liberación. ¿Por qué? Porque ahora llega Jesús y es el gobierno del cielo el que se manifiesta bajo el poder de nuestro Señor. Ahora es el gobierno del cielo el que se tiene que manifestar a través de la iglesia. Donde el diablo traía azote, enfermedad, maldiciones, muerte. Tiene que llegar la iglesia, tiene que llegar nuestra vida con la autoridad del cielo y decir ahora, el que manda acá, el que gobierna acá es la palabra de Dios. Necesitamos, como dije el otro día, recuperar esa autoridad. Andar como gente que gobierna, no solamente decir con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Nos hizo sentar para gobernar, para reinar, sobre todo principado, poder, autoridad, gobierno, trono, sea quien sea. Nos hizo sentar para gobernar, para declarar la autoridad del cielo a través de nuestras vidas. Porque el diablo quiere gobernar, le gusta mandar. Y muchas veces, ¿a cuántos cristianos todavía le tiene permanentemente azotado?
Por eso hasta muchos dicen, mi enfermedad no es nuestra. No es nuestro. Que en esta noche también el Señor pueda darnos la fe de esta mujer. Por así decirlo, ¿verdad? No es que vamos a traer la fe de ella, pero estoy diciendo nada más. 12 años, debilitada físicamente, debilitada emocionalmente, sin nada financieramente. Yo creo que Dios permite muchas veces que gente llegue a esa condición porque es la única forma de decir, bueno, Dios me entregó. Pero admiramos la fe de esta mujer, que a pesar de la oposición, a pesar de los impedimentos, a pesar de todo, ella tenía una fe tan sencilla, tan genuina, solamente si tocara el borde de su manto, seré sana. Y no es casualidad. Para terminar, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14. El Evangelio de Mateo capítulo 14 dice desde el verso 34 en adelante: y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron, quedaron sanos. Amén. Y un paréntesis nada más, ¿verdad? Como mucha gente dice, no, con la ropa no tiene nada que ver. Sí, hay unción. Así como hay cosas que contaminan hasta la ropa, hay unción que fluye. Por eso es que cuando Pedro dice oraba y traían los paños de los enfermos y lo ponían sobre los enfermos y eran sanados. No es que vamos a hacer por hacer nomás. Pero cuando la unción de Dios y el poder de Dios comienza a fluir, vas a traer paño, vas a traer una media, vas a hacer lo que sea, pero Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la unción fluye, la unción realmente hace que aún aquello que toca también actúe. Es poderoso. Vamos a ponernos de pie. Y como les dije, vamos a pedirle al Señor cuánta gente hoy tiene azotes sobre su vida, ataduras sobre sus vidas. Pero también vamos a orar por nosotros. Vamos a pedirle al enemigo, a Dios, pueda estar. Vamos a pedirle al Señor. Muchas veces el enemigo viene con este azote y decirle lo que la mujer dijo: seré sana y libre. Amén. Amén. Y el Señor nos va a guiar por esa música que te dije hoy, despacito, ¿ya? Despacito nomás. Y mientras escuchamos esta alabanza, vamos a orar en nuestros corazones. Y si alguno de ustedes sienten de parte de Dios, no traje ningún mal hoy, pero el Señor sigue obrando de la misma manera. Y no necesitamos tal vez de un manto literal, no necesitamos de algo físico tal vez, a no ser que Dios te guíe. Pero si sientes, porque después a lo mejor nos vamos y de vuelta dices, ya me están molestando otra vez. Que ningún azote que el diablo quiera poner sobre nuestros cuerpos permanezcan. Amén. Así que mientras oramos, como dije, si tú sientes, no vengas junto a mí. Simplemente toma un paso de fe. Y la palabra de Dios es la misma. Con esa convicción y seguridad que esta mujer. ¿Cómo se llamaba? No tenemos la menor idea. Lo único que sabemos que era una mujer con un azote, 12 años cargando sobre su vida. Que cuando llegó, obró en fe, Dios le sanó. Así que vamos a inclinar nuestro rostro en su